de la trobada d'avui és la l'acte de cloenda dels seminaris de Créixer en Lideratge en la seva 7ª edició. Cada any hem fet una cosa diferent, cada any nosaltres ens formem. Una idea creixent que respira arreu. Quina? Que hem de col·laborar, que hem de compartir. Perquè quan veus una cosa, tu la veus des d'una visió, i tu d'una altra, i tots són veritats. Aquesta és una manera doncs, de començar a treballar en el pensament complex. Veiem les coses des de diferents punts de vista, ho enriquirem segur. Aquesta gallina està picotejant les coses que li cauen d'aquí dalt. I va fotent cops a la campana perquè movent la campana li cau una engroneta. I fent el mateix de sempre no és garantit que sigui la millor manera d'aconseguir allò que podem necessitar. Yendo a algún sitio, cogerás la perspectiva de saber por qué estabas aquí. Por tanto, no es el por qué lo importante es para qué. ¿Para qué voy adelante? ¿Hacia dónde ando? Lo importante no es la finalidad, sino el andar, el hacer, el caminar. Todos conocéis pues, que el becerro de oro fue adorado mientras Moisés estaba buscando las tablas de la ley. ¿Será la tecnología? ¿Será el dinero? ¿Qué condición tiene que esta semilla plantada pueda dar un árbol? ¿Que nosotros manipulemos la semilla? No, que la reguemos, que la cuidemos, que la protejamos de los vientos, que hagamos cosas que puedan hacer que todo lo que ya tiene salga. Segundo capítulo, la suma de voluntades que se van concretando. Y esto quiere decir que ya hemos de comprender que vamos en rafting. La incertidumbre y la imprevisibilidad, que es la norma. Hay que subir el globo, hay que coger perspectiva de las cosas. Llega un momento que el gusano esto se cansa, no tiene su ADN. Entonces, ¿qué hace? Hace el capullo, luego sale una mariposa de 1000 colores y la naturaleza es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? No somos por las neuronas que tengamos, somos por cómo las conectamos. Pero no solo las nuestras, sino entre tú y yo, entre todos. Compartir es conectar, si no, no hay juego que valga. Nos sobran recursos. Quizá en esta limpieza de lo que sobra tenemos más avidez, más claridad. Cinta Moebius, esta cara acaba siendo la otra. Y que los contrarios se unen, los contrarios se encuentran. Y que jugando a aceptarlos es donde está la gracia. Intentar un pensamiento no convencional, convencidos de que el pensamiento convencional nos ha llegado a donde estamos. Esto no sé si Tamara lo quieres contar. No, era una conferencia de un expresidente y la daba en la Asociación de Ciegos y se cortó la luz. Y entonces, claro, a los ciegos no les afectaba en nada, pero él lo que tenía preparado. Entonces sí, pero él siguió su conferencia. Él tenía que salir a la calle, estaba todo oscuro. Y entonces los ciegos lo llevaron a él afuera. Los ciegos eran los únicos que veían, porque el que veía no servía para nada. Buenas tardes. Yo os voy a explicar, bueno, en pocas palabras, la experiencia que tuve cuando empecé los talleres en el 2005. Algo increíble, parecía algo mágico, conexión de cerebro. Si habéis visto mi cargo, ya no es coordinadora de la oficina de turismo, sino que he puesto jardinera de emociones. Porque si ya no rompemos con todas las jerarquías, tienes que trabajar desde tu propio yo, el ser, no hay otra manera. Entonces llegué a la oficina y dije, bueno, aproveché la ocasión de que teníamos que cambiar de situación y en vez de poner barreras y paredes, pues pusimos una mesa. Una mesa donde todos trabajamos juntos y no había diferències de cargos. La creativitat aflorava, era increïble. Vaig muntar un projecte personal, li vam posar de nom Sinèsies, i l'objectiu era ajudar la gent a tenir millor qualitat de vida. Bueno, 50 anys, no sé què fer, tot allò que havia perseguit en tant d'il·lusió no ho havia aconseguit, el que jo era i el que treballava i tot això, hòstia, què cony ha passat? Porque de alguna manera, donde voy no estoy y no hago aquello sin pretender nada, simplemente disfrutando de aquel momento, pues lo demás como que no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero crear relaciones de intercambio para crecer mutuamente en capacidad de decisión, mediante metodologías apropiadas que aporten libertad y madurez y que resuelvan situaciones bloqueadas por la rutina. Priorizar el sentimiento, la sensación de estar sobre la razón por la que estoy, me ha ido muy bien, me ha servido. Mi discurso se vuelve más fluido, la presentación de mi proyecto se vuelve más claro, porque
precisamente allí donde no queremos mirar, donde nos da miedo mirar, es donde está la respuesta a nuestra limitación, ¿no? Y evidentemente, si quiero ayudar a las personas, lo que tengo que hacer es empezar por ayudarme a mí mismo, por crecer yo, por liderarme, por empezar a caminar. Hoy para mí es más importante el viaje, el por dónde paso, que no realmente dónde voy y dónde llegue, ¿no? Lo que me ha ayudado es sentir, reflexionar, hacer, de alguna manera ser yo, ¿no? Porque ese es mi valor diferencial que jo puc aportar. La meva història també comença amb una crisi, com en Marco. Era cap de comunicació d'una agència de comunicació a Barcelona, de mitjana envergadura, i tenia un sueldazo i plorava per les cantonades. Llavors deixo deixar tot i em converteixo en freelance i, com en Marco, doncs, em tiro al carrer a buscar clients. I no tenia cap projecte fins que se m'acut que un dia al sofà havia pensat oh, que bonic seria tenir una cooperativa de freelance. Des d'Helix et diuen moltíssim que és que has de saber quin és el teu ADN per poder treballar amb allò. Perquè si tu no estàs treballant amb el que realment ets tu, tot el que faràs no servirà de res ni estaràs pas content. Col·labora, comparteix. Jo no puc començar una cooperativa sola. Què faig? Res, menjar-me els mocs. El sector cambia radicalmente y de lo que nosotros nos sentíamos como profesionales nos vamos sintiendo cada vez más trabajadores y menos profesionales. Cada vez somos más números, cada vez somos más generadores solo de ingresos, de incomes y cosas así. Otra cosa que vemos es que se mantiene el mismo modelo de agencia en los últimos 40 años. El mundo de agencia es un mundo de mucha colaboración. Nunca sale una buena idea de solo una persona pensando. También siempre colaborando con el cliente y es un mundo que trabaja mucho en conexión con especialistas. Nunca decir o nunca pensar que es imposible. ¿Qué es lo que hacemos ahora o qué es lo que queremos hacer ahora? Radicalmente cambiamos. Nos gustan los retos, nos gusta inventarnos cosas, ir a buscar las soluciones que no sean convencionales. I ara vendria la part del networking i pica-pica. Ha sigut possible fer tot el que s'ha fet, que jo no tinc ni idea, perquè ella ho ha liderat i ho ha fet amb els altres companys, David, etc. Sí, però si evidentment la conferència o la petita reflexió del Pere era treballar en temps de crisi compartint i col·laborant, per sort, tinc amb qui compartir i amb qui col·laborar, per tant, gràcies a tots vosaltres.